Muy bien, mis queridos hermanos, en esta segunda parte vamos a nuevamente abrir la palabra de Dios. En la primera parte tuvimos nuestro curso de discipulado y ahora pues entramos en este tiempo también tan precioso de alimentarnos con la bendita palabra. Saludamos porque hay hermanos que nos van a ver de nuevo o cuando esto va a ser enviado, ¿no? A nuestros hermanos que no han podido estar presentes por diferentes factores, que están viviendo en el extranjero o de lo contrario pues están mal de salud. Nuestros saludos hacia ellos y vamos a grabar también este mensaje para que ellos puedan escucharlo y puedan alimentarse con la palabra de Dios. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 15, y veremos solamente un versículo, Juan 15, 4. Juan 15, 4. Este versículo, aunque la lectura es corta, dice mucho. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Oramos. Padre Santo, Señor, gracias por la oportunidad de abrir su palabra y pedimos que ella nos hable. Para eso preparamos nuestros corazones y disponemos, Señor, tomar ciertas decisiones que tenga bien, Señor, a nuestra vida cotidiana, para poder, como dice, Señor, su palabra, permaneciendo en usted, ser fructífero, llevar fruto, Señor. Dejamos todo este tiempo, Señor, en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como decíamos, estamos tratando de enseñar en esta segunda parte, ya que la primera parte lo tuvimos la semana pasada, cómo tener una vida fructífera, una vida que dé fruto. Se están repartiendo las hojitas donde ustedes pueden hacer el seguimiento a lo que se está enseñando y tomar anotaciones cuando yo les menciono. Creo que no han traído los lapiceros. Procuren venir todo con su lapicerito para poder hacerlo. Entonces pensamos, ¿cómo nosotros podemos desarrollar una vida fructífera? Una vida con propósito, una vida que agrade a Dios, una vida que manifieste a Dios en nosotros, una vida que puedan observar a Cristo en nosotros, una vida que desarrolle la voluntad de Dios sobre nosotros, una vida que genere bendición y transmita bendición a otros. ¿Cómo lograr ello? ¿No? ¿Cuáles son los pasos para que nosotros podamos desarrollar vidas que den frutos para el Señor? ¿Qué pasos seguir? ¿Cuál es la fórmula? ¿Dónde nos apoyamos? ¿Cómo nos desarrollamos, mis hermanos? En primer lugar, más que venga de nosotros, viene de Dios. El primer punto a tratar es el tiempo de la poda. Es un tiempo que será siempre necesario. Vamos a ver el versículo 2 y también el versículo 6. Versículo 2 y el versículo 6, estamos hablando de Juan capítulo 5. Versículo 2. Bien. Permítanme leerlo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Versículo 6. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y lo echan en el fuego, y arden. Muy bien. Yo la semana pasada les contaba que hace años atrás, cuando era
niño. Mi abuelo era un hombre pues que amaba la agricultura, se desarrolló en ello, y acá en casa teníamos un huerto, y en ese huerto pues teníamos diferentes plantas, y una de ellas, no me olvido, de la vid que teníamos, y cómo recogíamos en cajones los frutos, y qué agradable eran esos frutos, qué dulces eran esos frutos de la vid. Pero mi abuelo trabajaba sobre la vid. Mi abuelo pues no solamente cosechaba, sino se encargaba de alimentarla, de cuidarla. Cuando ya estaban ya desarrollándose las ramas, la podaba y cuidaba de esta hermosa planta, y como daban tan buenos resultados. Y las ramas que no producían frutos eran cortadas, echadas, para que se sequen y sirvan de abono. De lo contrario se las quemaba, se les tenía como desecho. No traían fruto, no servían. Ahora, viendo dentro del aspecto espiritual, sucede lo mismo. Las ramas que no producen frutos, Dios las quita. Anoten ahí, quita. Dios las quita. Más hay otros tipos de ramas que sí dan fruto. Anotan que sí. La palabra sí. Ellas dan fruto. Dos tipos de ramas. Las que no dan fruto son quitadas, y las que sí dan fruto, ¿no? Esas ramas son las ramas que quedan, son las que van a dar fruto, son las mejores, ¿no? Y a ellas Dios las va a limpiar. Les decía que mi abuelo limpiaba, pero en este caso en nosotros es Dios quien va a hacer este trabajo. Dios la limpia, es decir, Él la va a podar. Él, si es necesario, la va a limpiar. Anotan podar, son podadas y limpiadas. Van a ser podadas y limpiadas. ¿Para qué? Porque ya están llenos ya. Ya. Sí. No sabía. Entonces, sí. ya cortamos con eso. Ajá. Qué bien que ya lo tienen entonces, ¿no? Para que den mucho más fruto, más las otras van a ser desechadas. La rama que está buena, esa que está sana, con todo igual tienen partes que están secas. Allí hay partecitas, hojas secas, también hay que sacarlas, ¿no? El labrador las corta para que las otras ramas no se contagien, no se enfermen, porque allí siempre usualmente encontramos ahí algún nido de insectos. Así es Dios con nosotros. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a dar fruto, pero Dios sigue trabajando con nosotros, cuidándonos y viendo qué aspectos de nuestra vida necesitan ser podadas, ser limpiadas, ser cuidadas. Hay por allí ciertos elementos como insectos que van a tratar de hacer nidos sobre nosotros. No podemos desarrollarnos bien, y es cuando vemos la mano de Dios, la ayuda del Señor, purificándonos, desarrollándonos, cuidándonos, para que nosotros podamos dar esos frutos que le esperan. Y si es posible, dar muchos frutos, ser muy fructíferos. Dios nos pone de aquellas cosas que nos impiden dar fruto en abundancia. Dios no quiere solamente que tú des fruto, sino que des muchos frutos, que nuestros frutos sean en abundancia. Quiere que tu vida sea una vida muy bendecida, de mucha bendición. No tan solamente para ser bendecidos individualmente, sino para que esa bendición que en nosotros existe pueda generar bendición a muchas personas más. Esa es la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, Dios nos va a disciplinar para quitar de nosotros todo pecado que no es útil en nuestras vidas, que no nos ayudan a nosotros a desarrollar una vida fructífera, sino más bien
Es como cierta plaga, como ciertos insectos, como ciertos males que tratan de opacar. Por eso todos obstáculos que frustren nuestras vidas espirituales serán pues eliminadas. Vamos a leer en cuanto a esta disciplina, en cuanto al trabajo que Dios hace en Hebreos capítulo 12, y vamos a leer pues los versículos del 5 al 11. Buscamos Hebreos, ya casi está al final, antes de Santiago, capítulo 12, y vamos a leerlo desde el 5 hasta el 11. ¿Lo tenemos? No lo tenemos. Entonces, capítulo 12, 12:5. del 5 al 11. Permítame leerlo. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nos es necesario pasar por disciplina. En realidad, a veces nosotros cuando escuchamos esta expresión, esta palabra, disciplina, no gusta a la iglesia. Disciplina es sinónimo como si fuese, pues, de algo negativo. Y no lo es. No lo es. Nosotros necesitamos la disciplina en nuestras vidas. Necesitamos disciplina en todos los aspectos. Imagínense, por ejemplo, cito el ejemplo de un cuartel. Imagínense un cuartel lleno de soldados indisciplinados, que cada uno se levante a la hora que quiere, que cada uno haga lo que le venga en gana hacer, no haya obediencia al superior. Yo no sé si estaremos preparados para siquiera enfrentar una batalla. Nuestra vida debe ser una vida disciplinada. Dios quiere que su iglesia sea de igual manera disciplinada. Decimos que nuestro horario de inicio en nuestro curso de discipulado es a las 9. Eso no significa pensar en venir a las 9. Tenemos que venir antes, porque a las 9 debemos comenzar. Las 9 es la hora del inicio. Entonces hay que disciplinarnos. El sábado hay que acostarnos más temprano para poder levantarnos más temprano, hacer nuestros quehaceres y llegar acá minutos antes de las 9. Eso lo hago este domingo, lo haré el próximo domingo, el tercer domingo, y luego, hermanos, ya me acostumbraré a esa disciplina. Todo nuestro aspecto de vida debe ser disciplina. Nos va a ayudar mucho. No es para nuestro mal. Nos va a costar, pero es necesario. Y nuestros padres, pues, de alguna manera, hermanos, trabajaron eso en nuestras vidas con nosotros. En el caso mío, mi abuelo, y me disciplinaba muy bien. Pero eso nos ayuda a nosotros a ser ordenados. Eso nos ayuda a nosotros, hermanos, a planificar con tiempo nuestras actividades.
administrar bien el tiempo, dice la palabra de Dios. Son días malos. Entonces, esforcémonos y recibamos esa disciplina. No menospreciemos entonces la disciplina del Señor, ni desmayemos nosotros, desanimados, desalentados, cuando uno es reprendido por Él. Sino más bien entender que Dios está tratando conmigo, está trabajando conmigo, porque Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No es indiferente. Hay que enderezar al hijo, si no va a crecer torcido. Nuestros padres no nos castigaron en ese sentido por malos, sino más bien quisieron enderezarnos, quisieron ordenar y enseñar que debemos ser personas ordenadas. Es buena la disciplina y ahora nos toca a nosotros también seguir trabajando en nuestra propia disciplina. Una persona disciplinada es mejor, más positiva, va a desarrollar más, va a dar más fruto en este caso, ¿no? Aunque la disciplina sea muchas veces dolorosa, pues de alguna manera nos va a hacer pasar situaciones difíciles que no nos va a agradar, como sufrimientos y aflicciones. Pero esto sucede, mis hermanos, porque Dios está trabajando sobre nosotros. No nos agrada, es como Dios se convierte en el artista que va a trabajar sobre una piedra en bruto que no tiene ninguna forma, y Él va a comenzar a trabajar, a desarrollar una obra de arte allí, cogiendo una comba y un cincel. Y cada golpe que dé es para formar esa obra de arte. Una vez concluida, podremos decir, admirado por lo que Dios hizo sobre nosotros. Es Dios trabajando en nuestra vida. Cada sufrimiento, cada golpe tiene un propósito. Ir desarrollando en nosotros una vida disciplinada. Una vida que genere mayor santidad, porque por mí yo no puedo. Necesito recursos de Dios. Necesito la mano de Dios sobre mí. Una vida disciplinada que tenga ya practicada tiempo para la lectura de la Biblia. Si no tengo una vida disciplinada, no voy a tener un orden allí. Una vida disciplinada en el cual yo tenga mi tiempo de oración, mi tiempo de servir al Señor. Necesito desarrollar una vida disciplinada. Si no, hermanos, como decimos, el tiempo se va y nos deja sin tiempo. Y el tiempo para nosotros es precioso, porque es, hermanos, nuestra oportunidad de desarrollarnos, de ser bendecidos. No nos robemos la bendición, más bien nosotros generemos más bendición y esa bendición sea transmitida a otras personas. Hemos nacido para bendecir. Hemos nacido para dar frutos. Frutos de bendición. Entonces, cuando yo estoy siendo trabajado por Dios, no debo desanimarme, más bien sentir que esa aflicción, que muchas veces ese sufrimiento que estoy experimentando es para que yo me acerque más a Él, para que yo dependa más de Él. Tengo dinero, tengo salud, me siento muy confiado en mí. Cuando no tengo, cuando estoy pasando el momento desagradable de necesidad, es cuando más busco a Dios. Y yo quiero de Dios, necesito de Dios. Dios tiene que estar más en mí, en nuestra vida, para crecer, para ser más fructífero. Ojo, imaginen ustedes cuando el labrador, cuando mi abuelo estaba cortando esa rama, yo me pongo a pensar en esa rama. Imagínense, hermanos, si la rama gritaría. Imagínense si la rama gritaría, ¿no? Gritaría muy fuerte cuando le están cortando, ¿verdad? Si tuviese esa condición. Pero eso es para su bien.
Eso es para su bien. ¿Para qué? Para que esa rama dé más fruto. Igual sucederá con nosotros. Dios está podándonos. Dios está limpiando, nos está purificando, nos está generando desarrollo más sabio para nosotros, en donde sí va a generar fruto. Lo que no genera fruto, que se vaya, ¿no? Por tanto, si es que nosotros queremos crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana y dar fruto, debemos dejar que el Padre, que nuestro Dios pode nuestras vidas, pode nuestras áreas en nosotros que deben ser quitadas para que en largo plazo demos una cosecha más grande y mejor. Hay áreas en nosotros que no sirven en nosotros. Muchas cosas que hemos guardado que debemos erradicar de nosotros. Debemos quitar de nosotros. A veces, hermanos, de tiempo en tiempo, necesitamos hacer una limpieza general. En este caso, yo he agarrado por costumbre. Yo mismo decidí hacerlo, ¿no? Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Lo primero que voy a hacer, ya que no puedo hacer ejercicio por la calle, no puedo correr, el médico me manda ejercicio en mí, pero no puedo correr, pero tengo que hacer ejercicios. Entonces, pues mi ejercicio va a ser levantarme a la primera hora, ganarles a todos ustedes que todavía están en cama, y me voy a ponerme a limpiar la casa. Comienzo pues mi sala, mi cuarto, mi cocina, todo a barrer, a acomodar, limpiar y luego a trapearse, ¿no? Y ese es mi ejercicio. Y créanme que también se suda, ¿no? Entonces, hermanos, luego ya a bañarse y a comprar su pancito, ¿no? Para el desayuno. Así es, hay que volver a recargarnos, ¿no? Y ya me acostumbré, ya no me he pesado, lo hago a bien. Necesito de ello, ¿no? Para el bien de uno, ¿no? Dios, hermanos, irá podando poco a poco, pues si nos poda abruptamente, por decirte, nos comienza a arrancar todo, hermanos, todas las cosas malas que en nosotros hay, quizás, hermanos, sea muy pesado para nosotros. Como esa plantita se desangraría de inmediato. Dios sigue trabajando en nosotros y lo hace todos los días. Dios quiere verme santo y guía, que yo vence este tipo de pecados, pero hay pecados que todavía van a estar acechando mi vida, van a estar tentándome y cada día necesito yo desarrollarme a ser más santo. Es un trabajo cotidiano, permanente, es un trabajo que Dios va a desarrollar hasta cuando Él venga o Dios me lleve a su presencia. La santificación en mi vida es progresiva, pero es desafiante a nosotros. Es un desafío. Sabemos, hermanos, que cuando hemos venido al Señor hemos venido llenos de pecados. Pecados que han sido parte de nosotros. Que nos hemos acostumbrado a eso. A eso hay que irlos erradicando, sacándolo, limpiándolo. Y es el proceso, hermanos, donde Dios interviene para una bendición. Donde nosotros también tenemos que intervenir diciéndole no al pecado. Dios es un Dios de misericordia. No quiere desangrarnos, no quiere quitarnos, por eso es progresivo ello. Cada día Dios nos sigue limpiando. El versículo 3, volvemos a Juan capítulo 15, versículo 3. Nos dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra
Dios os he hablado. Esos 11 discípulos que siguieron al Señor, esos 11 discípulos que estuvieron con el Señor esa noche previa a que Cristo sea arrestado, donde el Señor va a darles los últimos consejos, les va a dar el consejo quizás más identificado a nosotros, a que nosotros seamos personas que demos fruto, que tengamos el propósito de manifestar en nuestras vidas la presencia de Dios y que se desarrolle los dones de Dios, que se desarrolle en nosotros Cristo, que Él gobierne totalmente nuestras áreas, que Él guíe nuestras vidas, ¿no? Eso Él lo orientó, les aconsejó, les guió en esa noche previa a los 11 que estaban con Él. Ellos ya habían sido justificados y perdonados, libres de culpa, y eran discípulos, libres de condenación, igual que hoy lo somos nosotros. Ya Dios murió por mi pecado, ya Cristo pagó, ya yo soy salvo, soy un hijo de Dios, tengo la vida eterna. Pero yo necesito seguir desarrollándome, seguir creciendo, seguir desarrollándome en mi fe, en mi práctica, en mis acciones. Necesito yo seguir dando fruto que sea, como dije, de bendición. En nuestro andar diario también seamos realistas y aún pecamos. Aún a veces nosotros caemos. Claro que hay mucha diferencia entre los pecados del que sigue el pecado y nosotros. Pero de todas maneras, a veces, hermanos, cedemos a la tentación. ¿Qué sucede cuando caemos? Por eso es que debemos nosotros arrepentirnos. Decidir ya no seguir en ello y pedirle perdón a Dios. Y eso debe ser continuamente. La Biblia dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Necesitamos, hermanos, hacernos un examen. La casa necesita limpieza. Todos esos rinconcitos a veces necesitan limpieza. Bueno, yo barro, pero no estoy pendiente quizás por ahí detrás del cuadro, quizás cada cierto tiempo. Hay que sacar los cuadros también. Hay que limpiar a profundidad. ¿Qué quiero decir, hermanos? Todos los días nosotros nos hacemos un examen de nuestro diario vivir y sabemos cómo hemos pasado el día. Y muchas veces en la noche le podemos decir, Señor, gracias Dios, porque pudimos entregar un día victorioso, donde no hemos cedido a la tentación. Pero hay días en los cuales tenemos que pedirle perdón al Señor, porque caí, porque ahora estoy lleno de vergüenza, lleno de dolor, y me requiero, Señor, de tu perdón. Estoy arrepentido, estoy lleno, Señor, de vergüenza. Si esto supiesen en nosotros. Entonces el arrepentimiento, hermanos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero creo que yo todos los días les decía, no hago la limpieza solamente el trapeo, sino cada cierto tiempo hay que sacar los cuadros y limpiar qué cosa hay detrás, pues por ahí hay quizás algunas arañitas, algunas telarañas, algo, porque siempre, hermano, se filtra dentro de la casa por la rendija, por debajo de la puerta, por la ventana, por nuestros zapatos, traemos tierra, siempre se va a filtrar la suciedad. Y así en nuestra vida muchas veces se filtra la suciedad y cada cierto tiempo tenemos nosotros que hacer un examen de nuestra vida. ¿Cómo está esta área? ¿Cómo está la otra área? ¿Cómo está lo otro? ¿Qué tenemos que limpiar de nosotros? Creo que entendimos eso, ¿no? Segunda parte, la permanencia de las ramas a la vid. Este es muy importante, que las ramas estén permaneciendo en la vid. Preguntamos acá, ¿cuál es la clave para una vida fructífera? Nos responde los versículos 4 y 5, que dice, versículos 4 y 5, lo tienen también en pantalla.
permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Interesante lo que nos dice el Señor, ¿no? ¿Qué está diciendo el Señor? Que Jesús nos está diciendo que la clave para una vida fructífera es permanecer en Él, permanecer en Él. Ahí está la clave. Ese es el secreto del éxito. Ahí está el grito de victoria. Ahí está donde tú tienes que vivirla, permanecer en Él. Entonces, si eso es así, ¿qué significa permanecer en Jesús siendo ramas de esa vid? ¿Qué significa esto? Para responder esta pregunta vamos a utilizar tres aspectos, tres puntos importantes para aprender sobre aquella permanencia. La primera es la conexión. Esto es importantísimo. La conexión. ¿Qué significa la conexión? Es la permanencia en Él, significa conexión. El Señor dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Si una rama no está unida a la vid, imaginen, está el tronco de la vid y aquí está la rama, pero ha sido cortada. No está ya unida a la vid. Esta rama pues muere. Esta rama pues no tiene vida. Y como ya no tiene vida, simplemente morirá. Asimismo, si una persona no está unida a Cristo, no tendrá vida. No hay esa savia, ese alimento espiritual. No está en Cristo. Nosotros tenemos vida en Cristo. Por Cristo, el autor de la vida, es el que nos regala la vida. Necesitamos estar en Cristo. El fruto de esa conexión es la vida. En una conexión mutua, nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Esa es la conexión mutua, necesaria, importante, fundamental. Segundo punto, dependencia. Dependencia. La permanencia implica dependencia. La rama depende de la vid. Eso es fundamental. La rama depende de la vid. Pero la vid no depende de la rama. Esa vid, el tronco, no depende de la rama. No vive por la rama. La vid, de la vid viene la vida, de la vid viene el poder, pero sin la vid, la rama no sirve para nada. Nunca esa rama va a dar fruto, no va a desarrollar, no va a crecer. ¿Por qué? Porque la savia fluye de la vid, no fluye de la rama. El tronco es la que le va a dar el agua que ella requiere, le va a dar los minerales, le va a dar los nutrientes que le son necesarios para que esa rama pueda seguir creciendo, siga botando hojas, siga botando frutos. Solita no puede, no genera, no hay vida, ¿no? Así nosotros, hermanos, cada uno de nosotros también dependemos de Él para todo lo que hacemos, literalmente para todo. El versículo 5 decía, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, mas el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí
nada, nada podéis hacer, literalmente nada. Hay una dependencia absoluta, total, necesaria, ¿no? Una rama, por tanto, no puede dar fruto por sí misma, si no está unida a la vid. Y nos vamos al tercer punto, la continuidad. La continuidad. Todo lo que nosotros necesitamos para la vida en santidad viene de Dios. Viene de Dios. No viene de nosotros, viene de Dios. Y ello también implica continuidad. Continuidad. Implica que nos quedamos o nos quedaremos unidos a Cristo. Hoy me quedo unido a Cristo, mañana sigo unido a Cristo, pasado mañana. No puedo desprenderme de Cristo. Soy cristocéntrico. Debo manejarme así, cristocéntrico, haciendo que Cristo sea el eje de mi vida, que sea quien alimente mi vida, sea quien nutra mi vida. Requiero de Cristo. Para eso nosotros necesitamos seguirle a Él. Él es el camino. Andamos por ese camino. No importa las aflicciones. No importa, hermanos, los problemas o los dolores que nos vengan. Recuerden, Dios está trabajando en nosotros en ese momento y debemos agradecerle a Dios aún por las circunstancias negativas. Son pruebas, son exámenes. Necesitamos pasar ese examen. Si aprobamos, hermanos, pasamos a un nivel superior. Necesito yo desarrollarme allí. Nosotros debemos continuar perseverando en Él. Más aún en esas circunstancias. Estoy pasando problemas, más aferrado del Señor, más agarrado de Él. Todo se puede en Él. En Él y en su palabra necesito permanecer. Porque la realidad es que no tenemos otro sitio donde ir, sino permanecer en obediencia a Él. Como dice Juan 8:31, si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Un discípulo necesita seguir cercanamente a su maestro, alimentarse de la enseñanza de ese maestro. Y nosotros lo hacemos a través de su palabra. A través de su palabra nosotros somos alimentados, conocemos más de Él. Sabemos qué es lo que Él quiere para nuestra vida, cómo podemos tener una vida victoriosa, una vida fructífera. Es a través de su palabra. Cuán urgente, cuán necesario es su palabra. Para cada decisión que tomemos en la vida, debe ser guiada por su palabra. Su palabra nunca va a contradecir la voluntad de Dios. Jamás. Si yo voy a hacer la voluntad de Dios, esa voluntad de Dios va a estar sujeta a su palabra. Si Dios me dice, por ejemplo, no os unáis al yugo desigual, hermanos, eso dice su palabra y eso es lo que yo tengo que hacer en mi vida, porque si no, todo irá mal. Nunca va a ser bendecido por Dios, porque no estoy yo comprometido con la obediencia. Y la obediencia es para mí, hermanos, bendición. Bendición. Eso lo vimos en el estudio del día miércoles. Te animo a venir también los días miércoles a desarrollar nuestros estudios bíblicos. La obediencia como bendición. Y así decidir en función de lo que Él nos enseña. Eso lo tienen en su hoja. Este es un acto que toma tiempo. Yo decía, todos los días se debe leer la Biblia. Es un acto que toma tiempo. Lamentablemente nosotros vivimos en un mundo donde todas las cosas son rápidas, instantáneas. Todo se mueve. Hermanos, el mundo está convulsionado. Nuestra vida nos empuja a tener una vida convulsionada.
nos levantamos y ya listo a los quehaceres. No, el tiempo se acorta. Ya estamos, hermanos, para esto o lo otro. No tenemos tiempo. Todo está preparado para eso. Por ejemplo, hay comida instantánea. Ya no necesito prepararme, digamos, una sopa, ahora ya viene el sobrecito. Quiero café, ya no filtro, un par de cucharaditas y ya está el café instantáneo, ¿no? Y así yo quiero también una vida de piedad instantánea, que ya me convertí ya. Mañana leí una porción de la Biblia, ya me sé toda la Biblia, y no es así. Requiere tiempo, esfuerzo, leerla todos los días, aprender, conocer al Señor cada día, conocerlo mejor. Tiempo para orar, cada vez que se incremente ese tiempo, cada vez que se incremente nuestro ejercicio espiritual. Si no desarrollamos ejercicio espiritual, no seremos fuertes espiritualmente. Y eso no es de la noche a la mañana, es un desarrollo que hay que aprender a disciplinarnos a tener ese desarrollo para formar una vida de santidad, ¿no? Pero formar una vida de santidad no es así, no es algo inmediato, ¿no? Sino toma su tiempo desarrollar una relación con el Señor. Y aquella relación es lo que debemos de cultivar nosotros. Esfuérzate en cultivar ello. Va a traer sus frutos, va a venir buenas consecuencias. Quiero tomar el ejemplo de un matrimonio. Un matrimonio que recién se une, recién se casa con toda la emoción y todo el sentimiento. Esos dos se casan. Vienen de dos mundos diferentes, dos costumbres distintas. Ellos todavía no se conocen a profundidad. Entonces al día siguiente es obvio, ¿no? Se dieron la boda, pero es obvio que ellos aún no tendrán esa total confianza. Eso se va a ir desarrollando, ¿no? Conocerse al uno al otro, ya conocerse así para toda la vida. Esa relación tiene que ir creciendo de a poco, desarrollándose a partir de los años de vida de matrimonio. Y acá creo que todos los que estamos casados sabemos que eso es así. Saber lo que le agrada a mi pareja, saber lo que no le agrada a mi pareja. Eso no lo aprendí. En mi tiempo de enamorado yo no sabía lo que no le agradaba. Ahora lo vamos conociendo. Vamos viviendo esa relación y nos vamos así fortaleciendo. Así sucede, mis hermanos. No es instantáneo en nuestra vida cristiana. Tenemos que desarrollar así como con mi esposa hay una continuidad de relación mutua, nos vamos conociendo más, vamos parando más tiempo unidos, sabemos, conversamos, dialogamos, vemos la reacción ante los problemas, ante los diferentes retos y circunstancias. Hoy sucede lo mismo con Dios. Debemos hacer lo mismo. Hay momentos en que nos sentiremos más cerca de Dios, más cerca de Él, pero habrá otros momentos donde quizás nosotros nos sintamos más distanciados de Él. Por los 1000 ajetreos hoy día no me di ese tiempo para orar, no me di ese tiempo para leer la Biblia. Yo había decidido todos los días hacerlo a las 6, pero tuve que salir temprano. Me siento distanciado. No sé lo que Dios te ha querido el día de hoy para mi vida. Hay momentos así, pero la clave es permanecer en Él. No lo hice en la mañana, vendrá por la tarde o vendrá la noche. Yo tengo que permanecer en Él. Es ir a Jesús, es ir al Señor continuamente y seguir trabajando esa relación. Más unido a Él, más fuerte soy. Más unido a Él, más converso con Él, más aprendo de Él, más le sirvo a Él, más fructífera será mi vida. Yo requiero permanecer en Él. Llegamos al final. Las conclusiones. Por tanto, para tener una vida fructífera,
debemos, uno, permanecer en la palabra de Dios. Tener la palabra de Dios siempre en cuenta en nuestro diario vivir. Somos una iglesia bíblica donde se supone que cada uno de nosotros somos bíblicos. Por tanto, que sea la Biblia el único libro de guía para mi vida, para mi práctica de vida. Ella es mi sustento, ella es mi alimento, a aprender a amarla, a aprender a conocerla cada vez más. Porque en ella, punto 2, aprendemos a conocer la mente de Cristo. Saber lo que Dios piensa, saber lo que Dios desea para las diferentes áreas de nuestras vidas. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere que yo haga con mi vida? ¿Se lo has preguntado a Dios? Yo creo que Dios te responde a través de su palabra. Usa su palabra. Tercero, tener una comunión muy cercana con Dios a través de la oración y el diario leer de la palabra de Dios. Ese es un buen hábito, una buena disciplina que necesitamos nosotros desarrollar. Ese es el ejercicio nuestro espiritual. Vas a ver cómo comienzan a desarrollarse los músculos espirituales. Si hay oración, si hay lectura, si hay ejercicio espiritual, vas a ser portachón espiritualmente. De lo contrario, seremos pues unos tembleques, ¿no? Viene la tentación, rapidito caemos. Seguimos más al mundo, seguimos más a nuestros deseos de nuestra carne, los patrones del mundo, y cuando venga el diablo, rápido accederemos. Mas si somos fuertes, resistiremos al diablo y él terminará con vergüenza huyendo de nosotros, porque en nosotros habita Dios y estamos fortalecidos en él. Este punto también es importantísimo para cerrar. Obedecer su mandato y dejar de hacerlo nuestra propia voluntad. No ser egocéntricos, donde mi ego, mi yo sea el que maneje mi vida, sino ser cristocéntrico. Cristocéntrico. Cristo es el centro de mi vida, Cristo es el que controla, maneja mi vida. ¿Qué es? ¿Cristocéntrico o egocéntrico? Depende de tu obediencia. El secreto, hermanos, de nuestra bendición está en la obediencia. En la obediencia. Que Él sea quien dirija nuestra vida. La obediencia. Bueno, tú no puedes tener una vida fructífera si eres desobediente con Dios. No vas a tener una vida de bendición si no obedeces a Dios. Él te reta. Él te dice, pruébame y verás cómo abro la ventana de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Pero obedece a Él, créele a Él, cree en su palabra, escudriña su palabra, ve lo que tiene Dios en su voluntad para contigo, obedécele, aunque no la entiendas, no comprendas a cabalidad, pero por fe le obedecemos. Y el desafío está en Él, créame, yo lo haré. El justo por fe vive, no por vista. Somos creyentes en el Señor. Muchas cosas tenemos que obrar por fe. Dios actúa a través de la fe, pero tiene que ver nuestra obediencia. Nuestra obediencia. La semana pasada estuvimos viendo sobre la boda de Caná. Y cuando María dice, hacer todo lo que Él os dijere, y Cristo mandó a los sirvientes a que llenen la tinaja, y ellos obedecieron y la tinaja fue llenada totalmente. Ellos creyeron. Si esas tinajas no eran llenadas, nunca hubiese habido vino. Ellos obedecieron y vino la bendición. Hermanos, si los leprosos del camino no hubiesen obedecido, cuando Dios les manda ir al sacerdote y que se presenten ellos y que Él los declare limpios,
en el camino, obedeciendo, ellos fueron limpiados. No fueron limpiados al escuchar, fueron limpiados al obedecer. A otro le dijo, anda al pozo, ¿no?, de Siloé. Yo no sé, fue un ciego. Mandarle a ese ciego. Él no veía, ¿cómo llegaría? ¿Pediría ayuda o iría? No sé cómo. Pero él tenía que obedecer. Y él recobró la vista. Miren, son ejemplos de obediencia. Si nosotros también obedecemos su palabra, seremos bendecidos. El secreto está allí, en la obediencia, en la permanencia a Dios. Que Él sea el que dirija nuestra vida diariamente. Y nuestra vida será una vida fructífera. Oramos agradeciendo al Señor por su enseñanza. Padre Santo, Señor de los cielos, gracias le damos, Señor, porque hoy día también hemos sido, Señor, bendecidos a través de su palabra, revisando, Señor, el Evangelio de Juan en el capítulo 15. Gracias, Dios, porque lo tenemos como una savia que nos alimenta, que nos desarrolla, que podemos en usted tener fruto, y fruto en abundancia. Padre, gracias aún porque usted nos poda, nos limpia, aunque eso muchas veces venga sobre nosotros como una disciplina, una corrección, sacando lo malo que hay en nosotros, purificándonos, Señor, para que nosotros desarrollemos fruto y mucho fruto para bendición nuestra y bendición de muchas personas a través de nosotros. Gracias, Señor, por considerarnos así como parte de su vida. En el nombre de Jesús, gracias por todo. Amén. Muchas bendiciones. Dios me lo bendiga.